Esta mañana vamos a hablar sobre qué es la vida cristiana. Diga conmigo, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana no es una iglesia, no es una denominación, no es una religión. La vida cristiana es un estilo de vida plasmado por Jesús, formado y llamado la iglesia de Cristo. Y el libro de los Hechos nos narra sobre la vida de los primeros cristianos como la iglesia naciente o como la iglesia que iba creciendo por medio de la predicación, de la enseñanza de la palabra, de las maravillas por medio del Espíritu Santo, que hoy en día es igual, porque Jesucristo sigue siendo el mismo. Diga conmigo, Jesucristo no ha cambiado, es el mismo. Entonces vamos a la palabra de Dios para conocer qué es la vida cristiana. Dice Hechos capítulo 2, del versículo 40 al 42. Jesús en el capítulo 1, Hechos narra cómo Jesús reunido con ellos en un monte, les da unas instrucciones. Y dice que estando allí, Él fue levantado y ellos puestos los ojos, dice que una nube lo toma y unos ángeles se aparecen y le dicen, así como Él se fue, así vendrá. Entonces ellos en el capítulo 2 salen a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Y de allí nace la vida cristiana. Hechos capítulo 2. Versículos 40, 41 y 42. Dice la palabra de Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos ¿de qué? De esta perversa generación. ¿Cómo está esta generación? Perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, si usted lo tiene ahí, ayúdeme. Y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión, ¿quiénes? Unos con otros. ¿Qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces encontramos acerca de la descripción punto por punto de cómo debe ser o cómo fue la vida cristiana desde sus inicios, donde nace la iglesia. Y los versículos que acabamos de leer nos enseñan cómo debe ser la vida cristiana, cómo debemos vivir nosotros como cristianos, porque ser cristiano no es vivir como vive todo el mundo. Nosotros marcamos una diferencia. Nosotros no somos iguales a los demás personas. Entonces, para comenzar la vida cristiana, lo primero que se requiere es ser salvo. Ese es el primer requisito para ser cristiano. ¿Ser qué? Salvo. Y hay mucha gente que puede venir a la iglesia, pero no es salvo. Hay mucha gente que puede leer la Biblia, pero no es salvo, ¿verdad? Y Jesús, basado en esto, en Juan capítulo 3, versículo 3, le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. Una persona que no ha recibido a Cristo como su Señor o como su Salvador personal, puede tener es una religión, puede tener es una información, y aunque tenga la religión, no es salvo, porque la religión no te garantiza el ser salvo o ser cristiano. Un cristiano es aquel que ha confesado sus pecados, ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida y automáticamente se es salvo, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Entonces aprendamos esto, mis amados hermanos. ¿Qué pasa? Que hoy en día se han abierto muchísimas iglesias, ¿verdad?
y pueden hacer un buen culto de alabanza, puede haber una buena adoración, hay muchas cosas, pero puede ser que no sean salvos. Entonces mucha gente puede venir a la iglesia, pero no es salva. A las personas no lo salvan los eventos, a las personas no lo salvan los cánticos, a las personas no lo salvan las campañas. Es más, hay gente que viene y recibe sanidad, pero no son salvos, ¿verdad? Y qué bonito cuando hay sanidades, cuando hay liberación, pero no hay nada más importante que ser salvo, porque la salvación fue lo que Jesús vino a traernos a la vida, a la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad, porque lo más seguro que usted y yo tenemos es la muerte, aunque no nos muramos hoy, pero algún día nos vamos a morir. Entonces no estemos pensando que nos vamos a morir mañana, pero sí pensemos que debemos ser salvos, que hay que tener seguridad de salvación. Dígale que está a su lado, debes tener seguridad de salvación. Porque ser cristiano no es ser miembro de una iglesia, no es asistir a una iglesia, no es servir en algo, no es leer la Biblia, no es ser parte de una familia cristiana. Si mis hijos no reciben a Cristo, no son salvos. Y puedo ser el pastor de ellos, puede ser, su papá es pastor. Ser cristiano es ser salvo. Todo lo demás es religiosidad. Todo lo demás es activismo cristiano. Todo lo demás son tradiciones. Y todo es importante, pero nada más importante que ser salvo. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos asegura, ¿verdad?, la vida eterna. Porque salvos de qué? Salvos de la ira venidera. Y para ser salvos se requiere fe. Porque por fe es que somos salvos. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Mire que un día, dice la Biblia, que un día Dios vio que la maldad era sobre la tierra. Exactamente igual. Se vivía en una generación llena de maldad. Porque desde que entró el pecado, entró la maldad. Y vino Dios y le dijo a Noé: Noé, constrúyete un arca. En ese tiempo no llovía. No era fácil ver que del cielo cayera agua. No era fácil porque no lo veía. Dice que la tierra se irrigaba de una forma diferente. Entonces, ver que lloviese no era fácil. Pero Dios le dijo a Noé: Noé, hazte un arca y toda tu familia van a ser salvos de ese entonces. Y la gente se burlaba y la gente decía: este está loco, ¿dónde está el agua? No existe, no hay estas cosas. Pero Noé obedecía, Noé martillaba el palo, hacía. Y fueron más inteligentes los animales, porque uno a uno de las parejas se metieron dentro del barco. Cuando empezó a llover fue que creyeron, pero ya era demasiado tarde. Así será un día cuando la gente no crea. Se va a lamentar que vinieron a la iglesia, que escucharon la palabra, pero nunca fueron salvos. No porque Dios no los quiso salvar, sino porque ellos no creyeron. Hay que creer en la salvación. Dígale que está a su lado: hay que creer en la salvación. Entonces, ser cristiano es ser salvo. Dígale que está a su lado: ser cristiano es ser salvo. Entonces, la iglesia hoy en día no predica la salvación. Hay que predicar la salvación. Lo segundo, un cristiano tiene que ser bautizado. Dice el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Después de la predicación de Pedro en aquellos días, dice que reciben la salvación por medio del mensaje de Jesucristo. Pero ¿qué hacen ellos automáticamente? Se bautizan. Entonces, mis amados hermanos, el bautismo es importante para la vida de un cristiano. No porque lo salve, no porque lo limpie, porque es un acto de obediencia. Porque es un acto de obediencia, ¿verdad? No porque lo diga el pastor, no porque lo diga la iglesia. Es importante porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19 dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, que
bautizándolo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Un cristiano que no quiere bautizarse es un cristiano desobediente. Entonces, como le decía ahora, Dios le dio a Noé hasta el barco. No llovía, pero él obedeció, él hizo el barco. Lo mismo hoy en día. ¿Qué predicamos hoy en día? ¿Qué nos enseña el bautismo a nosotros? El bautismo es el testimonio público que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y que vamos a resucitar de los muertos. Pero la gente no cree eso. Como en los tiempos de Noé. Como no llovía, la gente decía, nunca ha caído agua. ¿Cómo va a caer agua de allá? Lo mismo hoy en día. Es fácil creer en la cruz, porque la cruz es muerte. Es fácil ver en la cruz a alguien. A Jesús lo vieron crucificado, pero no era fácil ver la resurrección. Entonces el bautismo, dice Romanos capítulo 6 versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué es lo que hace el bautismo? El bautismo es un acto de inmersión donde creemos públicamente que morimos, ¿verdad? Y resucitamos. Entonces creer en la resurrección de los muertos. Nosotros creemos que vamos a resucitar. ¿Cuántos creen que vamos a resucitar? Esa es la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Entonces dice, a fin de que Cristo, como resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros. Entonces, es un paso de obediencia. Lo tercero, lo que es la vida cristiana, es una vida de aprendizaje siempre, siempre. Y dice, y perseveraban, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El éxito de la vida cristiana es conocer más de la palabra de Dios, es conocer tus raíces, tus inicios. Tú no fuiste formado al azar. Yo no vengo por accidente. Yo vengo por una mano que me formó. Y es la mano de Dios. Amén. Entonces los primeros cristianos perseveraban en la doctrina. Conocían, es decir, no se cansaban de recibir la instrucción de la palabra de Dios. La palabra no les fastidiaba, no. No se cansaban del conocimiento, no. No se la sabían todas, no. El gran problema de la iglesia moderna es que solo queremos una parte y no todo. Entonces nos gustan a veces los sermones motivacionales y yo los hago, yo los doy. Pero a veces hay que confrontar. Nos gustan los cultos de alabanza y adoración y es una bendición. Pero al igual que el cuerpo humano necesitamos alimentos sólidos. Necesitamos conocer. Cuando vengan personas a engañarnos, necesitamos saber las doctrinas. Necesitamos que cuando alguien venga a traer, como dice la Biblia, huecas, sutileza, cuando vengan con palabras, usted identifique que no es correcto, que lo que sale de este púlpito es una palabra sana, porque hay muchas palabras torcidas. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 16:6, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura. La palabra levadura son las falsas enseñanzas o las enseñanzas distorsionadas. Entonces tenemos que cuidarnos de esa enseñanza. Y lo que Jesús le está diciendo a ellos es, tengan mucho cuidado con escuchar otro tipo de enseñanza que los va a desviar de la doctrina central de la palabra. La doctrina central de nosotros es la cruz y la resurrección. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que valorar, tenemos que los estudios bíblicos, tenemos que procurar. Por eso la iglesia tiene la academia, por eso la iglesia tiene Génesis, tiene diferentes para que usted vaya aprendiendo, para que usted vaya conociendo, para que usted vaya desarrollándose. Un cristiano tiene que tener la capacidad de poder defender su fe, de enseñar a otros el evangelio, de presentar defensa cuando vienen personas trayendo doctrinas falsas. En estos días vi un video por allí donde un pastor libera a las hermanas a través de besarles la boca. ¡Qué locura! Y la gente lo cree. ¿Y quién le enseñó a ese sinvergüenza eso?
Pero eso es muy dado hoy en día. Salen con una cantidad de cosas. Aquí mismo me llegó el otro día una hermana diciéndome: pastor, necesito que usted vaya a mi casa y me le haga una liberación a mi casa. Yo le dije: ¿cómo así, mi hermana? Es que mi casa está endemoniada, ya vive el diablo. Entonces no le dije nada. Cualquier día me le aparecí por allá y lo que escuchaba eran puras palabras vulgares y groseras. Entonces, claro, con razón, no es que hayan demonios, es que vive ella. Porque un cristiano tiene que ser testimonio de que Cristo vive en ella, amén. Entonces la gente quiere que uno vaya a liberarle y la gente va, y hay gente que hasta lleva periódico y le echa sal. Eso es brujería evangélica. Diga conmigo: fuera la brujería evangélica. Y a la gente le gusta eso, pero porque no conocen la palabra. Amén. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estudiar la palabra, conocer los principios de la doctrina de la palabra del Señor. Lo cuarto, la vida cristiana significa tener comunión con los hermanos de la fe. Yo no me explico cómo hay enemigos en la iglesia. Entonces se forman bandos. Yo soy de fulano. Entonces nosotros somos los más santos, entonces no le hablamos al otro. No, somos uno en Cristo. No. La vida cristiana significa tener coinonía, comunión. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Entonces, si el hermano no me cae bien, entonces no. Pues está bien que no sea de sus afectos, porque entonces está lo opuesto, que se forma el corrinche y se forma aquellas cosas. Y no, tampoco es así. Ni tampoco es para que esté usted, hermana, metida todos los días en la casa de una hermana. No. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. No. Hay que ser prudente. Pero eso no significa que debemos tener comunión en la fe, ¿verdad? Ellos eran cristianos que se congregaban para adorar al Señor, pero también tenían amor y comunión con sus hermanos. Entonces, cuando uno ve a una persona en necesidad, porque lo otro es que uno no anda mostrándole la necesidad al hermano, entonces se ha malentendido en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que llega a las iglesias, entonces si el hermano tiene una buena posición, entonces van a perturbarle, a prestarle plata. Usted no tiene que mostrar la necesidad a ningún hermano, usted se la muestra a Dios, y Dios le va a hablar a usted. Porque esa es la otra, que la gente se vale de eso. Dice que llegó un hermano a la iglesia y estaba allí contento el hermano, y entonces el pastor estaba predicando acerca de la vida cristiana y le dijo lo que era la vida cristiana, y dice: levántese, denle un abrazo al que está a su lado, dígale: ese es mi hermano. Y entonces se levantó el hermano, pero a ese hermano le gustaba andar fiando y andar prestando, y se levantó y buscó, y ya claro, vio un hermano bien elegante, bien presentado, y se le fue: y tú eres mi hermano. Y el hermano dijo: claro, tú eres mi hermano en Cristo. Y lo abrazó, le dijo: mi hermano, mi hermano. Se acabó el culto, se fue. Como a los 3 días pasó y vio expendio de carnes la fe. Cuando ve al hermano y dice: ay, ese es el hermano. Y entró: este es mi hermano. Sí, mi hermano, ¿cómo está? Ay, bien, venga, mi hermano, que somos hermanos. Le digo: en Cristo. Amén. Hermano, que necesito que me fíe 10 kilos de carne. Le digo: no, señor, nosotros somos hermanos de la fe, no en la carne. Entonces la gente malentiende la coinonía, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces esto nos da lecciones muy importantes, ¿verdad? Es necesario congregarnos con constancia y conocer para orar los unos por los otros. 2, es necesario tener comunión con los hermanos en la fe. Es tan bonito uno tener hermanos, que uno los saluda: ¿cómo está? Y ser muy respetuoso de esa relación. La gente de mayor respeto deberíamos ser los hermanos cristianos, para guardar el respeto y la amistad, y saber que contamos con su oración y con una consejería en un momento dado, ¿verdad?
No es que es una carga, sino que es una ayuda como hermano. Número 5, la vida cristiana es una vida de fe y de oración. Nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. Pero esa fe se basa ¿en qué? En la oración. Y dice, y perseveraban en las oraciones. Tristemente es lo que menos queremos hacer los cristianos hoy en día, y es orar. No oramos. Queremos milagros, pero no queremos orar. Queremos protección, pero no queremos orar. Queremos ser muy prósperos, pero no oramos. ¿Cómo nos va a bendecir Dios? Y cuando usted ora, Dios lo bendice. La oración es fuente de poder. Levante la mano conmigo y diga: la oración es fuente de poder. Nos gustan los cultos. Ay, la campaña, ¿dónde viene? ¿Dónde está el bullicio? ¿Por qué no venimos al culto de las diaconisas el miércoles? Vea, usted viene el miércoles al culto de las niñas de la iglesia. ¡Qué bendición! Venga el miércoles al culto ahí para que vea. Pero usted ve cuántas, 15, 10, 20, 30. ¿Por qué? Porque no nos gusta orar. Y la oración lo beneficia a uno. Te trae prosperidad, te trae abundancia, te trae bendición, te trae liberación, te trae libertad, te trae paz. La oración es fuente de poder. Aleluya. ¿Por qué hoy en día los cristianos nos gusta orar? Si nos llamamos cristianos, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor, siendo Dios, oraba, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que orar como iglesia, como familia, como esposos. Porque el diablo anda como un león buscando a quien devorar. Pero dice la palabra resistir. ¿Cómo lo resistimos? Orando. Orando, mi hermano. Hay mucha envidia de la gente. Hay mucho. Usted sabía que los satanistas también oran. Ellos oran para que nos vengan catástrofes, para que Dios no obre en nosotros. Y son oraciones a Satanás contrarias. Nosotros oramos para que Dios nos bendiga, para que Dios venga. Amén. Dice que Jesús, en Lucas 6:12, dice que en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Ore en su casa, ore allí, hermano. Empiece con pequeñas oraciones. Comience allí orando por esos proyectos y insista. En Lucas 16 dice que había una mujer viuda que iba donde el juez a que le hiciese justicia, pero dice que ese juez ni amaba a Dios, ni respetaba a Dios, ni respetaba a hombre. Y entonces dice que ella iba todos los días, en la mañana, en la noche, en la madrugada, le tocaba, le decía: hágame justicia, hágame justicia. Y el juez nada, no le prestaba atención, hasta que un día se molestó y dijo: le voy a hacer justicia a esta mujer porque me está agotando la paciencia. Y dijo Jesús: ¿acaso Dios no hará así a los que oran? Entonces queremos ver soluciones, pero no oramos. Queremos salir de esa situación, pero no oramos. Queremos ver que ese hijo vaya a la universidad, pero no oramos. Ore, mi hermano, y esa universidad se va a abrir. Ore y esa empresa se va a dar. Ore y esa economía va a funcionar. Ore y verá que Dios traerá a su vida bendición. ¿Cuánto podemos decir amén? Miren lo que Jesús dijo en Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo que lo recibiréis. Diga conmigo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo que ¿qué va a pasar? Lo recibiremos. Lo vamos a recibir. ¿Por qué no levantar la mano esta mañana y decirle: Señor, ayúdanos? Dígale: tenemos que aprender a entender la importancia de la oración, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Padre. Ayúdanos a volvernos a la oración, Señor. Dígale: Señor, quiero volverme a la oración, Señor. Yo sé que he abandonado el altar de la oración, Señor. Perdónanos, Señor, pero queremos volvernos. Abra su boca, dígale: quiero volverme a la oración, Señor. No permita, Señor, que la circunstancia y la situación, el acoso o el problema me lleve a orar. No, Señor.
Ayúdame a mantener una vida de oración, Señor. Eso es la vida cristiana, Señor, donde tú respondes a favor de tus hijos, Señor. Tú eres nuestro Padre y tu palabra dice que orando sin cesar venceremos, Señor. Y queremos vencer, por dura que sea la lucha, por duro que sea el problema, habrá respuesta, Padre. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Quiero que se pongan de pie en esta mañana. Vamos a tomar estos elementos.